JFT, just fair and direct. Muy buenas tardes a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de Trading en Directo, en el que, como cada lunes, haremos el primer análisis de la semana. Haremos este análisis semanal del mercado, donde, pues bueno, veremos cuáles son las referencias macroeconómicas más importantes, veremos las últimas noticias que hemos conocido del mercado y, por supuesto, haremos análisis de los principales índices bursátiles y del resto de activos. Así que, venga, arrancamos en esta nueva sesión. Como siempre, antes de comenzar, ya sabéis que debéis invertir de forma responsable, que hay riesgos involucrados tanto en la operativa de acciones al contado como cualquier otro instrumento financiero y debéis saber que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Así que siempre debéis tener considerar pues, cuáles son los riesgos de cada una de vuestras operaciones o de cada una de vuestras inversiones y, por supuesto, ser tolerantes con las posibles pérdidas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta nueva sesión? Pues bueno, como cada lunes, ya sabéis, arrancaremos con el calendario macroeconómico de la semana. Vamos a ver cuáles son esos datos macro relevantes para esta semana. Recordaros que hoy no abre mercado en el Reino Unido ni tampoco abre mercado americano, ¿no? Por tanto, hoy se espera una sesión extremadamente tranquila y calmada. Hemos tenido muy poco movimiento también durante la sesión europea, así que, pues bueno, hoy sesión yo creo que un poco de trámite, básicamente. También, por supuesto, veremos las últimas noticias del mercado. Lo más relevante de la sesión de hoy es que Solaria acaba de presentar, o bueno, ha presentado resultados empresariales. Hablaremos un poquito de ello también. Y, por supuesto, nos iremos al análisis técnico de los principales activos. Vamos a ver índices, vamos a ver también petróleo, que ha tenido bastante fluctuación en las últimas sesiones, y otros activos. Y, por supuesto, si identificamos oportunidades de inversión, hablaremos de hacia dónde se puede dirigir esta semana el mercado y, por supuesto, cualquier duda, cualquier pregunta o cualquier consulta que queráis lanzarnos, ya sabéis que a través del chat podéis hacerlo en directo, y si estáis viendo esta sesión en diferido, pues por favor, dejarnos vuestros comentarios en el vídeo que pues veréis cuando lo tengamos o cuando lo estéis viendo a través del canal de YouTube de JFD Brokers. Así que vámonos, lo primero de todo, con la parte macro. Vámonos con el calendario macroeconómico. Semana en el que las referencias más importantes serán los datos de inflación para Estados Unidos y para Europa. Pero bueno, arrancando por el lunes 27 de mayo, como ya sabéis, tenemos festivos en el Reino Unido. Es festivo bursátil para todo el día y también en Estados Unidos, porque hoy es el día de los caídos. Datos importantes que hemos ido conociendo en la sesión de hoy. Hemos conocido ese índice IFO de confianza empresarial en Alemania para el mes de mayo, que ha sido ligeramente por debajo de lo esperado, por debajo de la previsión, y se sitúa pues en los niveles anteriores, ¿no? En 89.3. Por tanto, de momento la confianza empresarial congelada en este mes de mayo para Alemania. Después, mañana martes, tendremos la referencia más importante para mañana martes será la confianza del consumidor de la Conference Board para el mes de mayo. Las estimaciones nos dicen es que la confianza del consumidor va a empezar a descender en los Estados Unidos. Recordar que la semana pasada ya tuvimos las actas de la Reserva Federal, tuvimos algunos discursos también por parte de miembros de la Reserva Federal en Estados Unidos que nos dejaron bastante fríos en cuanto a las expectativas de reducción de los tipos de interés en este 2024, ¿no? Y eso fue un poco lo que marcó la dinámica el pasado jueves del mercado y, por supuesto, de la sesión del viernes. Así que, bueno, este dato también podría ser una pista más añadida a todas las que ya vamos viendo de ese enfriamiento de la economía norteamericana. Veremos a ver en qué se queda ese dato de confianza del consumidor de la Conference Board. Después vamos al miércoles 29 de mayo, en el que conoceremos ventas minoristas en España y, atención, dato importante para la sesión europea del próximo miércoles, que será el dato del IPC de Alemania mensual para el mes de mayo, dato preliminar que situaría, pues bueno, una ligera subida de la inflación del 0,2%, ¿no? Vamos a ver en qué queda ese dato de inflación de la Alemania, que será muy importante para la decisión de los tipos de interés, la próxima decisión de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Y ya pasamos al jueves, donde tendremos el próximo 30 de mayo
esos datos de inflación también, por supuesto, para España se estima que puede haber un repunte en el IPC anualizado, pasaría del 3,3 al 3,7 al 3,7%. Por tanto, este mes de mayo podríamos ver ligeros repuntes en los datos de inflación para España. Y luego ya comienzan los platos fuertes. Conoceremos a las 2:30 de la tarde, el próximo jueves, el Producto Interior Bruto trimestral para el primer trimestre. Eso sí, dato preliminar en Estados Unidos que situaría el crecimiento económico para el primer trimestre de los Estados Unidos en el 1,3%. Y en principio esto sería por encima de las expectativas iniciales que teníamos a principios del año, ¿no? Donde se estimaba que el crecimiento económico para Estados Unidos estaría incluso por debajo del 1%. Por tanto, dato de crecimiento preliminar que se situaría en el 1,3%. También conoceremos las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, como cada semana, y los inventarios de petróleo crudo del Instituto Americano de Energía. Y ya el viernes, cerramos el viernes 31 de mayo, cerramos mes también y cerraremos con datos muy importantes, tanto para Europa, yo creo que los dos datos más importantes, como hemos marcado en el titular, tanto para Europa como Estados Unidos. Y es que a las 11 de la mañana del próximo viernes 31 de mayo conoceremos el dato de la inflación, el dato de IPC de la zona euro, que situaría la inflación con un ligero repunte en el 2,5% frente al 2,4% del dato anterior. Por tanto, pues bueno, parece ser que la inflación se mantendría, habría un ligero repunte, pero bueno, se mantendría estable, ¿ok? Pues esto quizás a lo mejor, si se confirma este dato, quizás podría hacer cambiar el discurso o la tónica del Banco Central Europeo, que recordamos que ya hablaban o están ya bastante comprometidos con el hecho de hacer una primera bajada de tipos de interés en el mes de junio. Y luego, el dato de la semana, tendremos esos datos de inflación de Estados Unidos, el indicador de inflación favorito de la Reserva Federal, ese índice de precios de los gastos del consumo personal, el dato PCE, que se publicará el viernes. Y este, pues bueno, será el dato que todo el mundo va a revisar, el dato que todo el mundo pues va a estar muy pendiente porque de él dependerá sobre todo la decisión de la Reserva Federal en su próxima reunión, que, pues bueno, además, pues ya sabemos que no habrá bajada de tipos de interés en el mes de junio, ¿no? Por tanto, los dos datos macroeconómicos más relevantes de la semana de este último tramo del mes de mayo serán el próximo viernes 31 de mayo. Tendremos la inflación de Europa y también la inflación de Estados Unidos. Y atentos porque también el viernes, me pasaba, de madrugada conoceremos ese dato del PMI manufacturero de China. También para el mes de mayo, que en principio parece ser que se va a mantener estable por encima de esa barrera psicológica de los 50 puntos. Así que también tendremos ahí un buen ese dato antes de la apertura europea. En resumidas cuentas, como decíamos, datos importantes el próximo viernes, tanto inflación de Estados Unidos como de Europa, también por supuesto la actividad de China y el resto de datos que iremos conociendo el jueves con ese dato del producto del PIB, del Producto Interior Bruto de Estados Unidos, y atentos también al IPC de Alemania, que seguramente pues afectará sobre todo a la sesión intradiaria. Por tanto, pues bueno, las principales referencias no las vamos a tener, como decíamos, hasta el próximo viernes. Vámonos a los gráficos directamente. Bueno, vámonos directamente a ver un poco más información sobre la situación de la Reserva Federal o lo que podemos esperar los próximos meses de la Reserva Federal. Y atentos porque como decíamos antes, la semana pasada, el pasado jueves, después de conocer esas actas de la Reserva Federal, pues bueno, tuvimos esa fuerte bajada, ¿no?, de los índices, fuertes caídas la pasada semana, los principales índices bursátiles, Dow Jones, Nasdaq 100, también el S&P 500, aunque vemos ya algunas recuperaciones, pero la principal motivación es que los analistas ya no tienen tan claro que septiembre vaya a ser una fecha, digamos, o la fecha
para hacer esa primera bajada de tipos de interés. Este escenario ya lo hemos vivido con anterioridad. Hemos visto cómo, bueno, ¿no? Realmente iba a haber una primera bajada de tipos de interés a principios de año, luego esto se alargó al mes de marzo, luego se volvió a alargar al mes de junio, parecía que ya definitivamente la fecha elegida iba a ser el mes de septiembre, pero esas últimas declaraciones de los miembros de la Reserva Federal la semana pasada, junto con esas actas de la Reserva Federal, es lo que está provocando que el mercado se vaya enfriando. Y es que fijaros cómo en el barómetro, este es el barómetro de la Reserva Federal, donde estamos viendo, ¿vale?, cuáles son las probabilidades o cuáles son las apuestas, ¿no?, que hacen los analistas sobre las posibles bajadas de tipos de interés para la reunión del mes de septiembre. ¿Ok? Y como vemos, está la cosa bastante empatada. Tenemos esa referencia del 5,25, 5,50, que es los tipos de interés actuales en Estados Unidos, donde pues ya están por encima, digamos, se apuesta más a que se mantendrán los tipos de interés en el mes de septiembre que a la primera bajada al 5,25%, ¿no? Esto ha cambiado significativamente porque si lo comparamos con lo que veíamos la semana pasada, ¿de acuerdo? Fijaros cómo ha cambiado pues ese dato, ¿no? Vamos a marcarlo, aquí está. Fijaros que la semana anterior, ¿de acuerdo?, nos decían que, pues bueno, había un 38% de probabilidades de que se iban a mantener los tipos y que el 49,6% consideraba que se iba a hacer la primera bajada de tipos de interés. O sea, había mucho mayor optimismo la semana pasada sobre que esa bajada de tipos pues se produjera en el mes de septiembre. Incluso ha estado por encima del 50, incluso casi rozando el 60%, ¿no? Claro, ¿qué ha ocurrido? Que después de conocerse esas actas de la Reserva Federal y conocer las últimas declaraciones de miembros de la Reserva Federal, enfriando esta posibilidad, fijaros que actualmente pues esto ha cambiado totalmente. Hemos pasado pues de un optimismo mayor sobre la bajada de tipos a cierto pesimismo sobre esa bajada de tipos en el mes de septiembre. Fijaros como ayer, bueno, sesión del viernes, porque el fin de semana estuvo el mercado cerrado, pasamos al 44,9, 50, 0,2. Ya ha cambiado totalmente la dinámica, ¿no? Ya vemos cómo ya directamente en la sesión del viernes más de un 50% de los analistas consideraba que se iba a mantener los tipos de interés, ¿no? Pasamos de un 38,2 a un 50,2, ¿ok? Y en la sesión o el dato actual sigue más o menos siendo la misma tónica. Tenemos un 48% de analistas que consideran que los tipos de interés se van a mantener frente a ese 46,4, ¿no? Pues como vemos, esa narrativa que llevamos viendo en las últimas semanas está cambiando o está empezando a girar y esto, pues bueno, podría producir, sobre todo a nivel operativo, podría provocar pues que entráramos en una nueva fase de correcciones en los principales índices bursátiles y un fortalecimiento, por supuesto, del dólar. Así que, bueno, pues este discurso o esta narrativa que nos ha estado dando el mercado en las últimas semanas parece que poco a poco se va diluyendo y seguramente según nos vayamos acercando al mes de septiembre, veremos pues que quizás esta narrativa, pues como decíamos antes, pues vaya cambiando, ¿no? Y que al final tampoco sea septiembre la fecha elegida para bajar o hacer esa primera bajada de los tipos de interés, ¿ok? Por tanto, bueno, debemos tenerlo esto también muy, muy en cuenta. Por otro lado, vámonos directamente a los gráficos donde vamos a ver concretamente pues lo que estábamos comentando, ¿no? Vamos a ver un poco pues cuál es la situación de los principales índices, nos vamos a centrar sobre todo pues en los índices americanos, ¿ok? Que en las últimas, como vemos en las últimas semanas, llegamos a marcar incluso pues nuevos máximos históricos en el caso del Dow Jones, en el que estamos ahora mismo, donde pues nos quedamos, digamos, muy cerca, ¿no?, de esos 41.000 puntos, nos quedamos en los 40.000 y algo aproximadamente, y a partir de ahí, como vemos, empezó todo a cambiar, ¿no? En lo que es la última semana, la semana pasada. Y sobre todo la sesión del pasado jueves. Así que nada, bueno, en principio lo que estamos viendo
como os decía, es importantes bajadas, como vemos en el caso del Dow Jones, perforando niveles de soportes y resistencias anteriores, o sea, zonas muy importantes. Y esto en el corto plazo no es otra cosa que un claro cambio de la tendencia que venía predominando de las últimas semanas, ¿no? Por tanto, bueno, aunque podríamos ver durante esta semana algún movimiento al alza, ¿ok? Debemos tener muy en cuenta que toda la secuencia alcista que predominaba, pues bueno, ya se ha finalizado. Tuvimos aquí una primera ruptura del último mínimo creciente, que fue el que nos marcó después los máximos históricos, y que también se ha perdido una referencia también, yo creo que la más importante que teníamos en esa zona de los 39.424, ¿no? Por tanto, con esa pérdida de soportes de zonas importantes, pues podríamos constatar que todo este proceso alcista pues ha llegado a su fin. Y vuelvo a repetir, aunque pues bueno, podamos ver posiblemente algunas posibles correcciones alcistas, cuidado porque aproximadamente entre la zona de los 39.400, 39.600 podrían ser ahora zonas de resistencias muy importantes que nos podrían dar movimientos bajistas más amplios de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que tener esta semana mucha precaución con los índices americanos, hay que tener precaución con el mercado porque vemos que no termina de generar un fuerte movimiento al alza y podría haber correcciones mayores que nos llevarían, pues yo creo que la zona, por ejemplo, la siguiente zona, la zona que tenemos en los 38.570, podría ser una zona objetivo representativa, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver cómo se sigue desarrollando, pero en principio la dinámica no está siendo una dinámica positiva para los índices, ¿ok? Para el índice Dow Jones en este caso. Después tenemos al SP500 que de igual forma también, después de alcanzar esos máximos históricos en los 5.349, estamos en gráficos de 4 horas, tuvimos esa fuerte caída, esa fuerte corrección, ¿ok? Como vemos ahí, que nos llevó hasta el nivel de resistencia anterior de 4 horas que teníamos en la zona de los 5.256 puntos, ¿no? Esta ruptura o este movimiento que tenemos aquí ya da por confirmado, digamos, de la ruptura de toda esa zona que teníamos como última zona de mínimos crecientes. Vamos a marcarlo en gráficos de 4 horas, que sería justamente esta zona. Ok, esta sería, digamos, la zona crítica para ver el giro de la tendencia. Vamos a marcarlo correctamente. ¿Vale? Ese sería el movimiento y ahora mismo lo que estaríamos es haciendo pues una zona de descuento, ¿no? Aquí tendríamos el famoso patrón de giro de tendencia, ruptura del último mínimo creciente o de la zona de mínimos crecientes, ¿vale? Trazamos retrocesos de Fibonacci, ¿ok? Y estamos ya, como veis, tocando entornos del 61,8, ¿no? Por tanto, toda esta zona que tenemos aquí puede ser una zona de presión vendedora. ¿Okay? A partir de aquí, pues posiblemente podríamos tener mayores movimientos bajistas. Principalmente motivado por eso, ¿no? Porque teníamos, este sería el último máximo, tenemos aquí la corrección, nos genera un nuevo mínimo creciente, ¿de acuerdo? Vemos cómo consolida los precios en esos niveles, de nuevo vuelve a repetir ese último mínimo creciente y nos marca un nuevo máximo creciente, ¿no? Que en este caso es el último que nos marcó el pasado jueves. Una vez conocido el dato, todo eso se rompe y entra una oleada bajista rompiendo o esas estructuras o esa estructura que seguía alcista, ¿no? Por tanto, se rompe el último mínimo creciente de la tendencia al alza y esto da pie a una nueva tendencia bajista, ¿no? A un proceso correctivo. Por tanto, tenemos la confirmación de que el mercado, pues, en principio tendría una intención bajista. Estaríamos en un nuevo proceso de bajadas y esto, después de hacer esa pequeña corrección y buscar la zona de descuento al 61,8, a partir de ahí podríamos ver mayores caídas. ¿Hasta dónde podríamos ver esas caídas? Pues bueno, tenemos que tomar las últimas referencias de los niveles de soporte crecientes que ha ido marcando la tendencia, ¿no? Por tanto, pues bueno, vamos a ir viendo, vamos a quitar
estas zonas que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Que ya han sido todas ellas, como veis, superadas, son niveles de resistencia previos, ¿vale? Que podían ser importantes y ahora nos vamos a fijar sobre todo en los niveles de soporte. El primer nivel de soporte importante, pues lo tenemos aquí. Sería toda esta zona que tenemos alrededor de los 5.190 puntos, ¿no? Yo creo que esa sería la primera zona objetiva. Vamos a ver, lo tengo bien marcado. Ok, esta sería la otra zona. Ok, sería la referencia y ahora tenemos aquí el soporte, ¿de acuerdo? Así que bueno, en principio los niveles de soporte relevantes ahora mismo, donde el precio podría ir a buscar una zona de suelo, pues prácticamente son esos niveles que tenemos alrededor de los 5.193, 5.200 o incluso la zona de los 5.163, ¿ok? Por tanto, bueno, hay que tenerlo muy en cuenta porque aquí ya en principio tendríamos una confirmación de que este proceso alcista pues ha finalizado y podría venir una corrección. Incluso, pues bueno, esa corrección se podría, digamos, dilatar hasta la zona de los 5.122, ¿ok? Así que bueno, hay que estar, yo creo que muy pendientes a esos niveles y veremos a ver hasta dónde se desarrolla. En principio, la confirmación nos dice que deberían venir más correcciones, pero el mercado, pues bueno, podría aguantar las subidas y volver a intentar testear un poco más arriba los máximos históricos, aunque después de un poco ver la situación generalizada, con los datos que hemos ido conociendo, veo bastante complicado que el mercado, pues bueno, en estos momentos entre de nuevo ese optimismo por el hecho de que se vaya a realizar una bajada de tipos de interés, ¿no? Parece que ya empieza a entrar cierto pesimismo sobre esa posibilidad. Y luego en el caso del Nasdaq 100, su recuperación ha sido un poquito más potente, la situación más o menos es la misma. Fijaros que teníamos también un escenario creciente, un escenario alcista, donde íbamos marcando máximos y mínimos crecientes, ¿de acuerdo? Tener en cuenta que esta fase que tenemos aquí no la voy a tener en cuenta, digamos, como una, digamos, fase de corrección muy relevante, simplemente, pues bueno, fue una pequeña corrección, un movimiento correctivo que hizo ese apoyo, pero realmente no es muy relevante. Tendríamos que bajar a temporalidades de una hora, ¿de acuerdo? De momento no nos interesa ese escenario y por tanto la referencia más importante en el caso del Nasdaq 100, el soporte más importante sigue siendo ese nivel que tenemos ahí de los 18.473. Como vemos en el caso del Nasdaq, obviamente no se ha perforado ese nivel, ¿no? Esa zona de soporte que sería la más importante. Sí se ha perforado la zona que decíamos antes, que quizás en gráficos de una hora, pues sí sea relevante, ¿no? Para determinar esos máximos y mínimos crecientes. Pero, pues bueno, en principio me parece mucho más cómoda y mucho más sensato esa zona de los 18.473. Obviamente, si tenemos en cuenta esa referencia, vemos como la caída que provocó el pasado jueves, pues no, digamos, no habría generado todavía un giro en la tendencia, ¿no? No habría dado una confirmación técnica de cambio de tendencia porque no se ha perforado todavía el último mínimo creciente, ¿ok? Pero bueno, estaremos también muy atentos para ver cómo va produciendo esos movimientos, ¿ok? Al igual que el resto de índices, tuvo ese fuerte impacto. Si trazamos un retroceso de FIBO desde su máximo histórico hasta ese nuevo soporte, ¿no? Ese nuevo mínimo que marcó, vemos como el precio pues se ha quedado estable entre niveles del 61,8 y el 76,4. Por tanto, pues bueno, veremos a ver cómo lo va desarrollando. Así que, en principio, los mercados americanos, como vemos, en el caso del Dow Jones y del SP500, ya empezamos a ver giros en esa tendencia de corto plazo alcista, por tanto, entraríamos de nuevo en una pequeña fase correctiva y en el caso del Nasdaq todavía le queda, yo creo que mayor
confirmación, ¿no? Por tanto, pues bueno, veremos a ver hacia dónde se van desarrollando durante esta semana. Luego, por otro lado, vámonos a los índices europeos, mucho más tranquila, la renta variable europea, que aunque, bueno, tuve su momento, ¿no?, de correcciones y la semana pasada tampoco es que fuera demasiado positiva y también tuviera cierta influencia, ¿no?, esos datos o esas actas de la Reserva Federal, pues bueno, tuvo una buena recuperación, ¿vale? Todavía sigue en fase correctiva. Yo creo que esto todavía sigue siendo una corrección que está totalmente activada, como vemos con ese pequeño canal descendente. Veremos a ver si este será su último suelo, pero obviamente debemos tener muy en cuenta que en el gráfico de 4 horas, para volver a ver o consolidar, ¿no?, subidas para el Eurostock, en este caso necesitaríamos superar su último máximo decreciente, ¿no?, ese último máximo que marcó en la zona de los 5.064 como la referencia más importante para el Eurostock, ¿ok? Después nos vamos a Francia, donde también parece ser que se intenta recuperar, ¿no?, de esas últimas caídas, de esa fase correctiva y digamos que la referencia sigue siendo exactamente la misma, ¿no? Seguimos teniendo una zona de resistencia que fue el máximo de la semana pasada, ese último máximo decreciente, alrededor de los 8.135 y luego pues el soporte que fue el mínimo que marcó el jueves de la pasada semana, ¿no?, esa zona de los 8.000 puntos. Obviamente, si el CAC francés se coloca o se sitúa por encima de esos 8.135, podría volver a atacar niveles de resistencia previos, ¿vale? Si se produce un giro en este entorno, pues obviamente la fase correctiva seguiría totalmente activa y veríamos posiblemente caídas hasta los 8.000 puntos aproximadamente. Por tanto, bueno, en principio, hasta que no se supere esa zona de resistencia, pues poco o nada habría que hacer en cuanto a la renta variable del mercado francés. Nos vamos ahora a España, ¿vale? Que sí es verdad que ha tenido mejor aguante o ha tenido mejor resistencia o ha resistido mejor esos últimos envites, ¿no?, de los mercados, sobre todo por lo que hablábamos de la Reserva Federal, de esos datos de Estados Unidos, y aunque, bueno, la semana pasada tuvo sus correcciones, fijaros cómo esa fase de corrección no fue tan significativa como en otros índices, ¿no? Además se mantiene bastante plano. El IBEX 35 tiene esa zona de resistencia en los 11.378 que no ha conseguido superar. Vemos como la semana pasada en varias ocasiones intentó perforarlo, pero bueno, definitivamente pues llegó la corrección y búsqueda de ese soporte de nuevo a entornos de resistencias anteriores, ¿no? Zonas de los 11.150 aproximadamente, 11.200. Parece que se está recuperando, parece que llevamos sesión de viernes, sesión de hoy, en principio en positivo. Vamos a ver si consigue aguantarlo, pero bueno, en principio no hay de momento nada claro. Ahora bien, para que el IBEX 35 mantenga esta tendencia al alza, las referencias pues siguen siendo las mismas. Si nos fijamos en la tendencia de más corto plazo, o sea, este último tramo alcista, el último mínimo creciente lo tenemos en ese entorno de los 11.000 puntos, ¿no? Para mí esa zona será una zona muy, muy relevante. Aunque, como vemos en temporalidades superiores o en los movimientos superiores, tenemos una zona que fue anterior resistencia muy, muy importante, esos 11.150 puntos, que ahora estaría actuando como zona de soporte y como referencia importante para el IBEX 35. Por tanto, obviamente, ¿no?, si se pierden esos 11.150, pues ya sí entraríamos, yo creo que en una fase un poco más bajista, ¿no?, más correctiva, que nos podría llevar a niveles de soporte pues más relevantes dentro de toda esta secuencia alcista que predomina en el IBEX 35. Y por tanto podríamos volver de nuevo a los 10.800 puntos, 10.750 puntos aproximadamente. Por tanto, bueno, veremos a ver si se produce esa ruptura, si finalmente perfora por debajo de los 11.150, mientras que lo mantenga, pues estamos alcistas en el IBEX 35. ¿Ok? Bien, vámonos ahora
al FTSE inglés, vámonos al Reino Unido, donde aquí también hemos tenido ese giro y hoy también es festivo y por tanto, pues bueno, hemos tenido un mercado en el Reino Unido muy tranquilo, muy relajado, donde aquí, como veíamos en ese proceso alcista de corto plazo, teníamos ese último mínimo creciente en torno de los 8.386, que como vemos la semana pasada, pues fue perforado, ¿no? Ya hablábamos de esto la semana pasada, de que esa ruptura o ese intento de ruptura podría generar un movimiento bajista mayor. Así fue, después de pequeño movimiento alcista correctivo, después de pequeño movimiento de descuento, a partir de ese punto se generó el movimiento mayor, ¿no? El movimiento brusco, incluyendo también la sesión del jueves, que fue bastante negativa para el índice del Reino Unido, ¿no? Y que, pues obviamente, pues también vio ese contagio de las noticias que venían de Estados Unidos. La siguiente referencia, si vemos y continuamos con las caídas, obviamente lo tenemos ya en los 8.200, esa zona que tenemos ahí, y para ver de nuevo movimientos al alza debería finalizar todo este proceso correctivo bajista. Ok, que obviamente para ver una recuperación, por el momento la opción más interesante o la opción alcista estaría por encima ya de los 8.390 puntos. ¿Okay? Por tanto, bueno, bastante alejada esa posibilidad. Por tanto, pues no descartamos para nada que el FTSE 100 pues vaya a intentar buscar pues esa zona de soporte, ¿no? En los 8.200, ¿no? Creemos que es un poco más razonable que volver a ver de nuevo subidas en el índice, al menos en el corto plazo, ¿no? Esa referencia de los 8.200 podría ser una buena referencia para tomar de nuevo posiciones alcistas. Y luego ya por último nos vamos al DAX alemán. Aquí en este caso también tuvimos las correcciones, tuvimos esos movimientos, incluidos también los movimientos del jueves. Parece que de momento la secuencia bajista se mantiene, pero cuidado porque aquí empieza, parece ser, a cambiar el sesgo, ¿no? Parece que en Alemania las cosas, pues bueno, van un poquito mejor, ¿no? Y vemos cómo tenemos aquí esos últimos máximos decrecientes de todo ese proceso correctivo y una zona muy importante para volver a valorar los largos en el caso del DAX, que son justamente los 18.767. O sea, por encima de ese nivel, superando ese último máximo de la semana pasada, podríamos volver a ver de nuevo los 18.920, que es su máximo histórico anterior, ¿no? Por tanto, bueno, si en caso de superar, pues veríamos esa posibilidad, ¿no? De continuación alcista. De lo contrario, pues la zona más relevante, la zona de testeo que también sirvió la semana pasada como zona de soporte, siguen siendo los 18.570, 18.550 puntos. Así que bueno, en líneas generales los índices, como vemos, todos ellos en mayor o en menor medida afectados por esos movimientos de la pasada semana, por esos datos que conocíamos o ese informe de la Reserva Federal, esas actas de la política monetaria de Estados Unidos, que pues bueno, impactaron de forma importante en los principales índices bursátiles, en las principales plazas y que pues bueno, no dan muy buenas noticias o muy buen atisbo de lo que podría ocurrir en Estados Unidos en relación a los tipos de interés, ¿no? Parece que en Europa pues está la cosa un poquito más clara. Vámonos ahora también a los commodities, vámonos a las materias primas y nos vamos a ir concretamente, en este caso, al petróleo, ¿ok? Nos vamos a la referencia de Estados Unidos, donde, pues bueno, la semana pasada, al contrario de lo que, pues bueno, íbamos viendo, pues los precios del petróleo alcanzaron esa zona de soporte, esa zona de los 76,50 y a partir de ahí se produjo un importante rebote alcista, ¿no? Y los precios del petróleo cotizan en este momento en la zona de los 78,75. Aunque se ha registrado algo de volatilidad en las últimas jornadas, en las últimas semanas, fijaros cómo el rango en gráficos diarios sigue siendo exactamente el mismo. O sea, tenemos una zona de soporte muy bien consolidada que viene ya desde incluso el pasado mes de marzo en ese nivel de los 76, 77 dólares por barril en el caso de la referencia
de Estados Unidos, del West Texas, y luego tenemos un nivel máximo que son esos 80 con 50, que bueno, que donde vemos que tampoco el mercado pues consigue sobrepasar, ¿no? Por tanto, parece ser que hemos entrado en esa dinámica de volatilidad, pero también de pues un rango lateralizado donde claramente vemos ese soporte, sobre todo lo más importante, en los 76, 77 dólares, ¿no? Veremos a ver si de nuevo petróleo en los próximos días consigue consolidarse por encima de esos 80 dólares, ¿no? Aunque parece ser que los informes lo que nos dicen es que, pues bueno, la paulatina reducción de la demanda que se puede estar produciendo en el corto plazo, ¿no? Y que hace que la oferta aumente, no está siendo significativa como para que los precios del petróleo bajen a niveles de 70 o a niveles de 65 dólares, ¿no? Y por tanto, parece ser que la demanda se sigue manteniendo bastante alta. En el medio plazo, la referencia a nivel técnico dentro de esta zona que vemos correctiva, ¿de acuerdo? Dentro de estos movimientos correctivos, está bastante claro que para ver de nuevo una recuperación importante de los precios del petróleo se deberían superar esa zona de los 80-81 dólares, ¿no? Por encima de esos niveles tendríamos una superación del último máximo decreciente de esta secuencia y por tanto esto daría alas a un movimiento alcista mayor, ¿ok? Mientras que no se superen esos 80,50, 81 dólares, pues 80,80 más o menos, obviamente no tendríamos, digamos, ninguna oportunidad o no veríamos ninguna oportunidad clara para una continuación al alza de los precios del petróleo, ¿no? Por tanto, pues bueno, básicamente se podría mantener perfectamente en este rango lateralizado que está desarrollando, ¿no? Y luego, obviamente, para ver mayores caídas o para ver precios más baratos en el petróleo, deberíamos superar esa zona de soporte que está en el nivel de los 76 con 50 aproximadamente en la referencia del West Texas, ¿ok? Una ruptura de esos niveles de soporte tan importantes que estamos viendo ya nos llevaría directamente a la zona de los 71 dólares, ¿no? Veremos a ver si se produce o no se produce de esta manera. Así que bueno, en principio, en el caso de los precios del petróleo, esta es un poquito la situación que estamos observando en el medio corto plazo. Después, vámonos al oro, okay, que también ha hecho unos movimientos interesantes en las últimas sesiones. Como bien sabéis, veníamos de máximos históricos en el entorno de los 2.450 dólares por onza. Seguimos mostrando mínimos crecientes. Fijaros cómo la tendencia de fondo, después de esas pequeñas correcciones en la zona de los 2.277, nos marcó último mínimo creciente, ¿ok? Para hacer esos máximos y por tanto la referencia en el oro más importante sigue manteniéndose en esos 2.277 dólares por onza, ¿ok? Todo lo que sea por encima de esos niveles son escenarios totalmente compradores. Ahora bien, si nos vamos al análisis del gráfico de 4 horas, veremos cómo ya el sentimiento o los movimientos empiezan a cambiar, ¿no? Vemos claramente cómo tenemos esa secuencia de corto plazo de gráficos de 4 horas desde los mínimos que comentábamos, ¿ok? Secuencia alcista con máximos y mínimos crecientes, ¿ok? En principio hasta aquí todo correcto hasta marcar ese último máximo y la referencia más importante para determinar si realmente iba o no iba a haber un nuevo proceso bajista estaba precisamente en esa zona, estaba en los 2.370 dólares por onza, ¿ok? Aquí ya empezamos a ver cierto agotamiento, cierta pauta de agotamiento, pero normalmente no nos gusta intervenir en esos puntos hasta que no se rompe el último mínimo creciente, ¿no? Porque podría haber habido importantes rebotes al alza. Con lo que ocurrió la semana pasada, con un dólar tan fuerte como lo tenemos en este momento, se produce esa ruptura de los 2.370 y alcanzamos el siguiente nivel, ¿de acuerdo? El mínimo creciente que teníamos en esa zona de los 2.331 dólares. Y a partir de aquí comienza, digamos, esa recuperación. Recordar que en el medio largo plazo, ¿vale? El soporte importante sigue siendo esos 2.277, ¿ok? Y que en el corto plazo, este último tramo impulsivo, ¿vale? Se ha roto,
¿ok? En esa zona de los 2.370. Pues bien, a partir de aquí, ¿qué es lo que podríamos, digamos, esperar? Pues obviamente yo considero que vamos a ver una ligera recuperación de los precios, vamos a ver un movimiento más al alza que podría llevarnos a, pues bueno, niveles de los 2.390, 2.400, ¿no? Todo este escenario, toda esta zona que tenemos aquí podría ser una zona objetiva de estas últimas subidas que estamos viendo, ¿ok? Incluso se podría quedar, incluso a lo mejor un poquito más corto y llegar simplemente hasta la zona del FIBO 50, toda esta zona que tenemos aquí, que era justamente la referencia de la que estábamos hablando, y a partir de ahí, continuación bajista. ¿De acuerdo? Por tanto, en el caso del oro, mantenemos un sesgo de medio-largo plazo todavía alcista, todavía bastante fuerte, porque la secuencia sigue siendo totalmente alcista, pero cuidado porque en el corto plazo, en gráficos de 4 horas, de 1 hora, ya el sentimiento empieza a ser diferente. Vamos a tener un sentimiento ya en principio correctivo y bajista, con un dólar, como decimos, ¿no? Muy fuerte, derivado de que pues los tipos de interés en Estados Unidos se van a mantener altos y esto pues fortalece al dólar frente al oro, ¿ok? Por tanto, pues bueno, en principio vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar, vamos a ver cómo se van produciendo esos últimos movimientos al alza, vamos a ver si encuentra alguna zona de resistencia importante, esos entornos de los 2.370, que pueden servir como resistencia, o si no, ya nos iríamos pues eso, ¿no? A entornos de los 2.390 como zona de resistencia. Por tanto, tenemos ahí dos zonas importantes donde el oro podría de nuevo volver a generar un movimiento bajista, ¿no? Y de ya confirmación o reconfirmación de la pérdida o de la finalización de ese último impulso al alza. Así que bueno, esto es en caso del, esto es lo que tenemos para el oro para esta semana y bueno, vamos a terminar con lo que comentábamos. Hemos tenido esa noticia, última noticia de que la presentación de resultados de Solaria, que gana 26,3 millones hasta el mes de marzo, o sea, el primer trimestre, y es un 5% menos debido a la caída de los precios. Ahora bien, sus ingresos parece que han mejorado un 9%. En principio, hoy Solaria subía un 3,75%. Parece que los datos o que digamos, la presentación de resultados sienta bien al mercado. De hecho, pues bueno, parece ser que se está tomando como algo bastante positivo y en principio pues si nos vamos directamente al gráfico de Solaria vamos a ver cómo todo indica que se están consolidando pues ya esas subidas, ¿no? Después de salir de ese agujero en ese que se encontraba Solaria llegando a alcanzar niveles de precio cercanos a los 9-10 euros, parece que bueno, que el movimiento o el patrón de giro alcista se está produciendo. Lo estamos viendo en el gráfico ahora mismo, cotizaciones de Solaria, donde tuvimos impulso. Hablábamos de esto la semana pasada, recordar que seguramente pues había alguna corrección, zonas de FIBO 50, 61,8 y que esos entornos de los 10, 10,50 podrían ser una buena zona de compra para Solaria, ¿no? La presentación de resultados hoy está dándole pues buenas recompensas con subidas superiores al 3% y vamos a ver si a partir de este punto, si supera esa barrera de los 11,75, la zona de los 12, que la daría pues un buen potencial. De hecho, alguna casa de inversión habla ya de precios objetivos cercanos a los 20 euros, ¿no? O sea, están recomendando comprar y ven precios objetivos alrededor de los 20 euros. Creo que es muy optimista para Solaria, pero bueno, podríamos al menos volver a niveles de precio que rondaran los 18 euros. ¿Okay? Sí es verdad que bueno, que el negocio solar pues está cambiando este año. Hay cosas que cambian comparadas con con el año pasado. No hay tanta rentabilidad, los precios de la energía han bajado significativamente y esto, pues bueno, obviamente pues ha afectado a la presentación de resultados del primer trimestre, ¿no? Como decíamos, con esa caída, ¿no? Del 5% o del beneficio para Solaria. Aún así, pues bueno, parece que el proyecto sigue consolidándose,
los ingresos siguen mejorando y veremos a ver hasta dónde es capaz de llegar. Por tanto, con este pequeño análisis de Solaria que lo vimos la semana pasada y que parece que se consolida, con esa presentación de resultados llegamos al final de nuestra presentación, ¿no? Lo dicho, en principio esto es todo. Recordar que esta semana tendremos, como decimos, el viernes datos macroeconómicos importantes. Cerramos mes de mayo, un mes bastante volátil, donde hemos vuelto a ver máximos históricos en los principales índices. Buen desempeño también, cerrando las presentaciones de resultados o la temporada de resultados del primer trimestre, y vamos a ver qué nos deparará el próximo mes de junio, donde tendremos citas muy importantes, donde tendremos la posible bajada de tipos de interés del Banco Central Europeo, también la reunión de la Reserva Federal, donde nos darán seguramente más pistas del futuro, y pues bueno, seguramente que tendremos pues muchos eventos más relevantes. Así que lo dicho, con esto lo dejamos por hoy. Muchísimas gracias a todos, ha sido un placer estar esta tarde de nuevo con vosotros, y recordar que volvemos con más sesiones a partir de mañana martes, donde tendremos sesiones de formación. El miércoles tendremos también sesión de análisis de acciones, y si queréis conocerlo todo y si queréis ver todos los eventos, ya sabéis que podéis visitar nuestra página web de jfdbrokers.com. Podéis también acceder a vuestro área de cliente de MyGFD, donde tendréis la sección de JFD Club, y ahí podréis registraros para participar en todos los eventos que realizamos. Lo dicho, muchísimas gracias a todos, un placer y hasta la próxima sesión. Chao. JFD, just fair and direct.